Bienvenidos, colegas, queridos amigos, a este nuevo módulo de capacitación. Recordemos que estamos trabajando el instrumento municipal de diagnóstico y planificación del municipio con un enfoque de reducción del riesgo de desastres, cambio climático y las contribuciones que pueda hacer el país para mejorar la temática de cambio climático. Esto ya lo habíamos conversado o tratado en los módulos anteriores. Este módulo específico tiene que ver con la platita, con las finanzas. Y se trata de conocer cómo está el municipio en términos de la obtención de recursos y en términos del uso de recursos para trabajar estos temas. Entonces, empieza con un título de lo que recibe el municipio desde el gobierno central o desde las gobernaciones, si fuera el caso, y cómo está, digamos, el presupuesto en relación a estos fondos que recibe el municipio. La primera pregunta tiene que ver con si cuenta el municipio con un presupuesto anual aprobado. Ustedes contestarán si sí o no. Como en todos los módulos que hemos ido viendo, tienen que prepararse, buscar la información, leer las preguntas primero, buscar la información para después poder ir llenando, ¿no? Entonces, generalmente un municipio tiene que tener un presupuesto aprobado, pero ahí contestarán la situación que corresponde de acuerdo a la situación del municipio. Si fuera el caso sí, pueden poner aquí la palabra sí, ¿no es cierto? O pueden poner una X si lo prefieren. Y aquí tendrán que poner el monto promedio en bolivianos de los últimos 5 años. Esto sí implica que haya que hacer un poquito de trabajo, pero les va a ayudar, queridos colegas técnicos, autoridades municipales, a conocer mejor el municipio, ¿no? Tendremos que ver cuánto se ha gastado en los últimos 5 años, ¿no? Agarrar, sumar todos estos presupuestos aprobados, ¿no es cierto? Más bien cuánto se ha destinado más que gastado, sumar estos presupuestos y dividirlos entre 5 para tener el promedio de los 5 últimos años. Pondremos aquí un monto X, ¿no? Por decir algo, digamos, 1.000.000 de bolivianos se hubiera gastado en los últimos años en promedio. Entonces pondremos eso solo como ejemplo para que no nos quede tan, podemos borrar esto que sobra, ¿no es cierto? Y simplemente dejar el monto ahí. Después pasamos a la segunda pregunta y esta tiene que ver con que si ejecuta el municipio todos los recursos y cuál es el grado de ejecución del último quinquenio. Una cosa es lo que planificamos gastar y otra es lo que realmente se puede gastar. Entonces aquí ustedes contestarán de acuerdo a la situación del municipio. Si se gastó todo, tendrán que poner sí. Si no se ejecutó todo, poner no. Y el promedio ejecutado de los últimos 5 años. Igual hay que buscar esta información, sacar el promedio para ponerlo en esta casilla y ver cuánto realmente se ha ejecutado, ¿no? La tercera pregunta es, ¿cuenta el municipio con recursos de la coparticipación tributaria? Aquí habrá que tener este dato especificado y ver si tenemos recursos desde el nivel central por este concepto, ¿no? Y de igual manera habrá que buscar cuánto ha sido en promedio de los últimos 5 años. Es un ingreso importante y tenemos que conocerlo. De igual manera, por los recursos de la renta hidrocarburífera, ¿no es cierto? El IDH, tendremos que ver si el municipio ha recibido estos recursos
y cuánto es el promedio de los últimos 5 años, y de igual manera con los recursos provenientes de la ley diálogo, de igual manera sacar el promedio de los últimos 5 años. Estos conceptos son bastante conocidos por las personas que trabajan en la administración de los municipios, y ustedes pueden acceder a esta información de manera sencilla conversando con el área administrativa financiera de sus municipios, que pueden ayudar al llenado de esta información. Y yo recomendaría que para el llenado del instrumento, no solamente en este módulo finanzas, sino todos los puedan hacer un equipo y puedan de alguna manera consultarle a sus colegas, ¿no? Uno no está, digamos, obligado a saber todo en todo momento, entonces pueden ustedes hacer un equipo, y mientras más personas participan del llenado, o mayor y son los indicadores, mostrar un poquito cómo estamos en el municipio, digamos, en términos de el manejo de las finanzas, ¿no? El primer indicador dice si el presupuesto municipal anual es autosuficiente, ¿no? El porcentaje de cobertura total de gastos en promedio de los últimos 5 años. Es decir, si tenemos suficiente dinero para solventar nuestros gastos, ¿no? Podría ser que nuestro presupuesto sobrepase nuestros recursos, los recursos que ingresan al municipio, y esto lo debemos reflejar en un porcentaje específico, ¿no? Es el presupuesto de, hablando de los últimos años, o ha sido autosuficiente para cubrir todos los gastos, y aquí reflejarlo esto en porcentaje, ¿no? Si nuestros gastos siempre han sido mayor y no hemos podido cubrirlos, obviamente esto será menor a 100, y tendremos que calcular qué porcentaje nos ha faltado cubrir y restarle al 100% ese porcentaje, o dicho de otra manera, decir qué porcentaje hemos logrado cubrir y poner ese dato acá. Solamente para dar un ejemplo, supongamos que se ha cubierto el 80%, entonces ponemos ese dato. Como es un nivel alto, se pone ya en verde. Si es un nivel intermedio, será amarillo, y si es bajo, será rojo. El segundo punto es la balanza de pago positivo, en la cobertura de gastos anuales, ¿no es cierto?, en porcentaje en promedio del último quinquenio, igual, si hemos logrado pagar aquellos gastos corrientes que tiene el municipio, y hemos podido ser autónomos en el desarrollo y en la cobertura de nuestros gastos. Igual hay que calcular si esto ha sido positivo y en qué porcentaje, e ir llenando. Supongamos que haya sido un 60%, o pondremos un nivel menor para que ustedes vean otro color que se pinta cuando los valores son menores a 60. El tercer indicador es la capacidad de ejecución, y refleja el porcentaje de ejecución de los recursos municipales en promedio de los últimos 5 años. Es decir, cuánto hemos logrado gastar del presupuesto que teníamos asignado, tanto para gastos corrientes como para proyectos de inversión pública, ¿no?
y cuánto de lo planificado hemos podido gastar. Ojalá que sea un nivel alto, pondremos como ejemplo 65%. Y el último indicador en este caso es si recibe todas las transferencias públicas, estas transferencias que hablábamos anteriormente, ¿no es cierto? Y ahí reflejaremos cuánto de las transferencias comprometidas realmente han llegado desde el nivel central o de las gobernaciones. Supongamos que aquí haya habido un incumplimiento, entonces podríamos poner un 40% o inclusive menos para que también veamos en nuestra tablita que se puede quedar en rojo algo, ¿no? Esperemos que todos estos valores siempre sean lo más alto posible, pero hay que poner lo que es la realidad y después ir viendo cómo vamos avanzando, ¿no? Como ven ustedes, el total de la ponderación es medio, es un 49%. El siguiente punto son los recursos propios. La primera pregunta dice, ¿cuenta el municipio con ingresos de impuestos de bienes inmuebles? Esto es un análisis de lo que entra desde el nivel local, desde el propio municipio, y el municipio percibe impuestos probablemente por bienes inmuebles, casas, terrenos, etcétera, etcétera. Ustedes contestarán si sí o no, y harán igual un promedio en bolivianos de los últimos 5 años en cuanto ha recibido el municipio. La segunda pregunta en este caso es si cuenta el municipio con ingresos de impuestos de vehículos automotores. De igual manera, si no, y el promedio de los 5 últimos años, si cuenta el municipio con otros ingresos, ¿no es cierto? Otro tipo de ingresos, aquí tendremos que poner el tipo de ingreso y el monto promedio de los últimos 5 años. Aquí también tenemos indicadores. El primer indicador son ingresos propios suficientes y se manifiesta como porcentaje de cobertura municipal de su balanza de pagos en promedio de los últimos 5 años. Es decir, cuánto de lo que se paga para el funcionamiento del municipio proviene de recursos propios y habrá que reflejarlo en porcentajes. Son 20%, son 50%, etcétera, etcétera. Como les decía, es importante tener un equipo de apoyo que les permita calcular esto. Voy a poner 20 por decir algo. El segundo indicador es el porcentaje de ingresos municipales por bienes inmuebles para la cobertura de su balance de pagos. Igual aquí puede ser que algún municipio no perciba ingresos por casas, por terrenos, etcétera, entonces se quedará en cero. Pero esperemos que sí, y vamos a poner un dato aquí de 50 por poner ejemplos simplemente. Y el porcentaje de ingresos municipales por vehículos automotores será el tercer indicador para la cobertura de su balanza de pagos, y aquí también pondremos un valor de ejemplo, ¿no? Como ven ustedes, también obtenemos una ponderación. Finalmente tenemos una sección para los recursos de donación. Esto tiene que ver con si el municipio cuenta con recursos financieros de la cooperación, de donación, si sí o no, y cuánto ha sido el monto promedio en bolivianos de los últimos 5 años. Si tiene el municipio de proyectos de cooperación en ejecución, cuántos, cuál es la fuente de financiamiento, podría ser, por dar un ejemplo, la cooperación suiza, y el monto promedio de los últimos 5 años. Y aquí también tenemos 2 indicadores que reflejan el primero, el porcentaje de financiamiento externo del municipio para la balanza de pagos en relación a fuentes de donación o de cooperación, y aquí pondremos algún monto, ¿no es cierto? Y el porcentaje de proyectos de cooperación ejecutados frente a proyectos propios en promedio de los 5 últimos años, ¿no? Sí, llenaremos también algún ejemplo. Finalmente tenemos
el financiamiento de las actividades de reducción del riesgo de desastres, cambio climático y las contribuciones del país para la temática de mejorar el cambio climático. Tenemos varias preguntas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con esto. Por ejemplo, si tiene acceso el gobierno autónomo municipal a recursos financieros suficientes para realizar actividades de reducción de riesgos. Ustedes saben que esta es una temática importante y que no solamente se trata de cuánto tiene el municipio para atender después de que sucedió un desastre, sino para invertir en temas de prevención. Y ustedes pondrán sí, no, y pondrán sus observaciones, si esto es suficiente, no es suficiente, qué opinión les merece estos recursos para la reducción del riesgo. Después, la siguiente pregunta dice, ¿podrá el gobierno autónomo municipal destinar fondos para contribuir a los compromisos nacionales que ha asumido el país frente a las naciones, digamos, frente al mundo? Aquí estamos hablando de agua, estamos hablando de energía, estamos hablando de agricultura y forestación. ¿Tiene el municipio fondos para trabajar proyectos en estos temas? Sí, no, y ahí pondrán ustedes sus observaciones. También ver si el gobierno municipal asignó recursos financieros en su POA, en los últimos 5 POAs, para realizar actividades de prevención en caso de desastres, cuánto en promedio de los últimos 5 años. Si el gobierno municipal asignó recursos financieros para realizar actividades de adaptación al cambio climático, ¿no?, a este clima cambiante, a este incremento o baja de temperaturas, aumento o no de lluvias. ¿Está trabajando el municipio en esto? ¿Cuánto ha invertido? El GAM, el gobierno autónomo municipal, dispone de un fondo de contingencia que pueda disponer en caso de desastres. ¿Cuánto es el promedio? Y si existen incentivos económicos para invertir en reducción del riesgo de desastres destinados a las familias. Hay municipios, por ejemplo, que trabajan para reducir la debilidad, la vulnerabilidad de las familias frente a los desastres y que destinan recursos económicos y otros que no. Esto habrá que contestar acá. Si tiene el municipio recursos presupuestados para asegurar la disponibilidad de agua en escenarios de disminución de la cantidad de agua por el cambio climático, pondremos si sí o no. Este es un tema muy importante que debemos trabajar en los municipios, porque podría ser que el agua sea cada vez más escasa o, como decíamos, que hay mayor tendencia a inundaciones, pero asegurar la disponibilidad de agua para las familias es una obligación. Y si finalmente tiene el municipio recursos presupuestados para acciones de deforestación, o sea, para plantar árboles, quiero decir, y mejorar la cobertura vegetal en el municipio para contrarrestar los efectos del cambio climático, ¿no? Sí, no, y la opinión que ustedes ahí ameriten. Si ustedes tienen los montos, se podría repetir esta, digamos, esta formulación de tener el promedio, sería muy interesante, ¿no? Y aquí también tenemos los respectivos indicadores, ¿no? Porcentaje de fondos para reducción del riesgo de desastres sobre el total de fondos que maneja el municipio en los presupuestos anuales en promedio de los 5 años, cuánto es en porcentaje. Ojalá sea un porcentaje alto. Actualmente muchos municipios no destinan muchos recursos para este tema. Vamos a poner aquí un valor X de ejemplo. El porcentaje de fondos para las contribuciones que haría el país en la temática nuevamente de agua, energía, agricultura y bosques, para proyectos en esta temática, para mejorar la forestación, para mejorar la disponibilidad de agua, para asegurar el tema de energía. Y ahí iremos viendo cuánto va poniendo el municipio. Simplemente como ejemplo estoy poniendo algo. El porcentaje de fondos para adaptación al cambio climático, que ya lo habíamos explicado de qué se trata, son proyectos
para hacer frente a estos cambios del clima. De igual manera, poner el valor que corresponda, el porcentaje de fondos para proyectos de agua sobre el total de fondos en promedio de los últimos 5 años. De igual manera, tendremos ahí que tener la información sobre fondos que se están utilizando para proyectos de agua, ¿no es cierto? Pondremos también un ejemplo y para finalmente el porcentaje de fondos para forestación o mejora de la cobertura vegetal sobre el total de los fondos, ¿no? Aquí igual pondremos un valor y tendremos el valor asignado. Este dato que aparece aquí es el valor ponderado de todos estos indicadores que hemos ido llenando y ustedes van a ver, ¿no es cierto?, que si yo aquí voy a la matriz general, debería aparecer este valor aquí consignado en finanzas. Es el caso. Vuelvo nuevamente acá y me despido de este módulo y espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.